Buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar con álgebra lineal y geometría y continuando con los espacios vectoriales vamos a ver unos ejemplos de combinaciones lineales. Entonces vamos a intentar dejar un poquito más claro lo que es el concepto de dependencia e independencia lineal de lo que son conjuntos libres y conjuntos ligados. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. En este ejemplo, número 1, nos dicen averiguar si el vector -1, -1, 2 es combinación lineal de los vectores 1, 2, -1 y -2, -3, 3. Bien, entonces vamos a ver cómo se procede con este tipo de ejercicios. Primero, lo que tenemos que hacer es formarnos la combinación lineal que debe darnos el vector. ¿Vale? Es la siguiente. Nosotros nos tenemos que poner el vector, que tenemos que averiguar si es combinación lineal, -1, -1, 2, e igualarlo a lo siguiente. Nos cogemos el primer vector y lo multiplicamos por un escalar alfa, desconocido. Y ahora le sumamos el segundo vector, pero multiplicado por un escalar beta, también desconocido. Por lo tanto, si ahora encontramos los valores de alfa y beta que satisfacen esta ecuación, entonces podremos decir que el vector -1, -1, 2 es combinación de aquellos dos vectores. Siempre tenemos que operar igual. Entonces vamos a proceder primero identificando componentes. Si nosotros multiplicamos alfa por 1, se nos queda alfa, más beta por -2, se nos queda -2 beta. Por lo tanto, alfa menos 2 beta, que es la componente x de esta suma, tiene que ser igual a la componente x de aquí, -1. Ahora multiplicamos alfa por 2 más beta por -3. Entonces se nos queda que 2 alfa menos 3 beta también tiene que ser igual a -1 porque la segunda componente es -1. Y finalizamos poniendo que alfa por -1, que es menos alfa, más beta por 3, que es 3 beta, es igual a 2, que es a la última componente. Bien, pues esto se nos crea un sistema de ecuaciones, que en este caso son 3 ecuaciones, pero 2 incógnitas. Muy fácil. Si nos hubieran dado 3 vectores en vez de 2, se nos hubiera creado un sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. En este caso es muy fácil. Bien, ahora de las ecuaciones 1 y 3, de esta primera ecuación de aquí y de la tercera ecuación de aquí, vamos a resolverlo. Ponemos que alfa menos 2 beta es igual a -1, que es esta de aquí, y que menos alfa más 3 beta es igual a 2. Entonces, sumamos las ecuaciones y menos alfa más alfa da 0, 3 beta menos 2 beta da beta y 2 menos 1 da 1. Por lo tanto, de aquí sacamos fácilmente que beta es igual a 1. Ahora, sustituimos beta en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, en la primera ecuación, cogemos alfa menos 2 por beta, que es 1, lo de aquí, es igual a -1. Entonces de aquí ya despejamos alfa y alfa es igual a 1. ¿Vale? Si pasamos este 2 al otro lado, le cambia el signo, -1 nos da 1. Ya tenemos alfa y beta, pero cuidado, porque aquí todavía no hemos acabado, ¿vale? Porque tenemos 3 ecuaciones y tanto el valor de alfa como el valor de beta tienen que satisfacer las 3 ecuaciones. No nos podemos olvidar de la tercera ecuación. Por lo tanto, hay que comprobar la segunda ecuación, que es la que no se ha visto involucrada en la resolución de este sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Bien, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es coger la segunda ecuación, 2 alfa menos 3 beta, igual a -1, y donde hay alfa, sustituir 1, y donde hay beta, sustituir 1. Entonces, 2 por 1, menos 3 por 1 es igual a -1. Vamos a ver si esto es verdad. 2 por 1, 2. Menos 3 por 1, menos 3. 2 menos 3, menos 1. Y menos 1 es igual a -1. Por lo tanto, como se satisfacen las 3 ecuaciones, ya podemos decir con toda seguridad que al cumplirse sí que es una combinación lineal. Por lo tanto, el vector -1, -1, 2 es combinación lineal de 1, 2, -1 y -2, -3, 3.
¿Qué significa esto? Pues esto significa que los tres vectores son coplanarios. Pertenecen al mismo plano. Matricialmente, por Gauss, lo hubiéramos podido hacer así. Nos ponemos los tres vectores, el 1, 2, menos 1, el menos 2, menos 3, 3 y el menos 1, menos 1, 2, que este es el vector objetivo de estudio, y empezamos a hacer ceros debajo de la diagonal principal. Entonces, aplicando transformaciones elementales, podemos a la fila 2 sumarle la fila 1. Y se nos quedará esto de aquí. Menos 2 más 1, menos 1, menos 3 más 2, menos 1, y 3 menos 1, 2. Aquí ya estamos viendo rápidamente que tenemos dos filas iguales. Y cuando tenemos dos filas iguales, pues lógicamente son combinación lineal, una es la misma que la otra. Ya sabemos directamente que son combinación lineal. Pero para terminar, podemos seguir haciendo operaciones. Es decir, si restamos a la fila 3 la segunda fila, entonces se nos queda 1, 2 menos 1, menos 1, menos 1, 2, esto se queda igual, y se nos queda 0, 0, 0. Entonces se nos ha anulado totalmente una fila. Eso significa que estos dos vectores son vectores linealmente independientes, pero que el tercer vector, el menos 1, menos 1, 2, depende linealmente de estos dos. ¿Vale? Esto podríamos decir que el rango es 2. Muy bien. Por lo tanto, siempre que obtengamos una fila de ceros, quiere decir que ese vector es linealmente dependiente de los demás y no aporta nada en esta matriz. La fila 3 es combinación lineal de las demás. Ejemplo 2. Nos dicen, es muy parecido este ejemplo. Averiguar si el vector 1, 1, 2 está engendrado por los vectores 2, menos 1, 3 y menos 1, 2, menos 3. Es lo mismo decir si es combinación lineal de los dos vectores estos o si estos dos vectores engendran a este vector. Es exactamente lo mismo. Pues vamos a actuar exactamente igual que lo hemos hecho en el ejemplo anterior. Formamos la combinación lineal que debe darnos el vector. Por lo tanto, nos situamos este vector, 1, 1, 2, y esto va a ser igual a, nos cogemos este vector, el 2 menos 1, 3, y lo multiplicamos por un escalar, alfa. Y ahora le sumamos este vector, menos 1, 2, menos 3, multiplicado por un escalar beta. Y nos formamos el sistema de ecuaciones. Bien, entonces, si existen valores de alfa y beta, de los escalares desconocidos, que satisfacen esta ecuación, entonces el vector será combinación lineal. O lo que es lo mismo, estará engendrado por estos dos vectores. Entonces, partiendo de la ecuación 1, 1, 2 igual a alfa por 2 menos 1, 3 más beta por menos 1, 2 menos 3, vamos a montarnos el sistema de ecuaciones. Entonces, alfa por 2 menos beta es igual a 1, que es la primera componente. Alfa por menos 1 más 2 beta es igual a 1. Y alfa por 3, 3 alfa, más beta por menos 3 beta, es igual a 2. Entonces nos formamos el sistema de ecuaciones. Y se nos quedan 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Muy fácil de resolver también. De la ecuación 1 y 2, 2 alfa menos beta igual a 1, y menos alfa más 2 beta igual a 1. Y vamos a resolver este sistema. Entonces vamos a multiplicar la segunda fila por 2 y sumarle la primera. Esto se queda igual, 2 alfa menos beta igual a 1, y la segunda fila multiplicada por 2 se nos queda menos 2 alfa más 4 beta igual a 2. ¿Vale? Esta multiplicada por 2. Y ahora ya las podemos sumar. Si las sumamos, el valor de alfa nos desaparece, 4 beta menos beta es igual a 3 beta, y 2 más 1 es igual a 3. Entonces 3 beta es igual a 3, esto implica que beta es igual a 1. Muy bien. Sustituyendo beta igual a 1 en la primera ecuación, por ejemplo, nos da que 2 alfa menos 1, que vale beta, es igual a 1. Por lo tanto, 2 alfa es igual a 1 más 1 y alfa es igual a 1. Bien. Pero, cuidado, porque aún no hemos terminado. Para terminar tenemos que comprobar la última ecuación, que es la tercera. Entonces, se tienen que satisfacer
todas las ecuaciones. ¿Vale? Por lo tanto, 3 alfa menos 3 beta es igual a 2. Entonces ahora donde hay alfa ponemos lo que vale alfa, 1, y donde hay beta ponemos lo que vale beta, 1. Entonces 3 por 1 menos 3 por 1 es igual a 2. Por lo tanto, esto nos da que 0 es igual a 2. Esto es falso. Muy bien, esto es un absurdo. Por lo tanto, al no satisfacer las 3 ecuaciones, ya podemos decir que el vector 1, 1, 2 no es combinación lineal de los otros dos vectores, o que no está engendrado por ellos. Muy bien, pues así es como se trabaja con estos ejercicios. Lo que puede cambiar en estos ejercicios es que en vez de darnos conocer si un vector es combinación lineal de otros dos, que nos digan que averigüemos si un determinado vector es combinación lineal de 3 vectores que nos den. Entonces, el sistema de ecuaciones se complica un poquito, pero bueno, no dejan de ser sistemas de ecuaciones relativamente sencillas. Bien, esto gráficamente es lo siguiente. En el ejemplo número 1 nos habían dado vectores coplanarios, y entonces los vectores coplanarios, es decir, los que pertenecen al mismo plano, son linealmente dependientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un plano que viene dado por dos vectores, por ejemplo, por el vector rojo y por el vector azul, y el vector resultante ha sido el amarillo, pues entonces son linealmente dependientes. Este es el vector, menos 1, 2, que era objeto de estudio. Y los dos vectores que nos habían dado era el menos 2, menos 3, 3 y el 1, 2, menos 1. Entonces, si nosotros formamos el plano que pase por estos dos vectores, que nos crean estos dos vectores, si el vector resultante es coplanario con estos dos vectores, entonces se dice que los vectores son linealmente dependientes, o que el vector menos 1, 2 depende linealmente de los otros dos. Muy bien. En el ejemplo número 2, sin embargo, nos habían dado el vector 1, 1, 2 y nos decían si estaba engendrado por los otros dos vectores. Entonces hacemos lo mismo. Si nosotros nos creamos el plano que nos forma el vector 2, menos 1, 3 y el vector menos 1, 2, 3, nos damos cuenta rápidamente que el vector 1, 1, 2 no es coplanario. Sale del origen, pero se sale del plano. Por lo tanto, cuando nos encontramos que los vectores no son coplanarios, son linealmente independientes. Insisto en que este tipo de cosas, cuando estamos hablando de R2, el plano, o de R3, el espacio, es fácil de ver. Pero si estuviéramos trabajando con R4 o R5 o dimensiones más altas, ya no lo podemos representar gráficamente y entonces tenemos que hacer un estudio totalmente analítico. Bien, esto nos llevará también, dentro de poco, a establecer las ecuaciones que nos generan un subespacio a partir de unos vectores dados. Por ejemplo, en este caso concreto, el vector 2, menos 1, 3 y el vector menos 1, 2, menos 3 son linealmente independientes. Entonces, si son linealmente independientes, generan una base. Las bases son la cantidad de vectores linealmente independientes que generan un determinado espacio vectorial. Por ejemplo, en R2 habrá dos vectores linealmente independientes que nos generarán todo el espacio R2 o todo el plano R2. En R3 habrá 3 vectores linealmente independientes, pero hay que tener en cuenta que las bases no son únicas. Existen infinitas bases para cada espacio o para cada subespacio vectorial. Pero bueno, esto lo veremos ya a partir del próximo vídeo, que nos meteremos con sistemas generadores y bases. Bien, espero que se haya entendido esto. Sé que ha sido un par de ejemplos muy básicos, pero importantísimos para poder entender bien lo que es la independencia y la dependencia lineal, sistemas libres y ligados, para poder afrontar los temas que vamos a tratar a partir de ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!